Los primeros indicios reales de que algo estaba mal aparecieron un martes por la mañana. Había salido temprano a mi cita médica mensual y regresé antes de lo esperado porque el doctor se había enfermado y reprogramaron mi consulta. Al entrar por la puerta principal, escuché voces en mi sala, voces que no reconocía. Caminé sigilosamente hacia la sala y encontré a 3 personas completamente desconocidas, 2 hombres jóvenes y una mujer. Todos sentados en mi sofá, bebiendo de mis tazas, con papeles esparcidos sobre mi mesa de centro. Disculpen, dije con voz firme pero controlada. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa? Los 3 se levantaron sobresaltados. Uno de los hombres, que parecía ser el líder del grupo, me miró con una mezcla de irritación y nerviosismo. Somos amigos de Mariana, dijo tartamudeando. Ella nos dijo que podíamos usar la sala para una reunión de trabajo. ¿Mariana les dio permiso de usar mi sala para sus reuniones sin consultarme? Respondí, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. En ese momento apareció Mariana desde la cocina, con una expresión que claramente no esperaba encontrarme ahí. Señora Gabriela. Regresó temprano, dijo con una sonrisa forzada. Solo estamos revisando unos documentos de trabajo. No pensé que le molestaría. Claro que me molesta, repliqué firmemente. Esta es mi casa. Y cualquier visita debe ser autorizada por mí previamente. Especialmente si van a usar las áreas comunes. Los visitantes comenzaron a recoger sus papeles rápidamente, murmurando disculpas incómodas mientras se dirigían hacia la puerta. Alcancé a ver que algunos de los documentos parecían ser planos o esquemas de algún tipo, pero no pude distinguir exactamente qué eran después de que se fueron. Tuve una conversación seria con Mariana sobre las reglas de la casa. Entiendo que tengas reuniones de trabajo ocasionales, le dije, pero necesito que me informes con anticipación. Esta es mi casa y mi espacio personal. No puedo tener desconocidos entrando cuando yo no estoy. Por supuesto. Señora Gabriela, fue una falta de consideración de mi parte. No volverá a suceder, respondió con aparente sinceridad, pero sí volvió a suceder. Solo que ahora eran más cuidadosas. Las semanas siguientes noté un patrón extraño. Tanto Mariana como Elena parecían conocer perfectamente mis horarios. Sabían cuándo iba al mercado, los martes y viernes por la mañana, cuando tenía mi clase de tejido, los miércoles por la tarde, y cuando visitaba a mi hermana los domingos, un viernes. Fingí salir al mercado como de costumbre, pero regresé 10 minutos después porque olvidé mi cartera. Nuevamente encontré personas extrañas en mi sala. Esta vez eran 4, 2 mujeres y 2 hombres, todos aparentemente de entre 25 y 35 años. Cuando entré, todos se quedaron en silencio y me miraron como si fuera yo la intrusa. ¿Otra vez?, dije, ya sin intentar ocultar mi molestia. ¿Cuántas veces tengo que explicar que esta es mi casa? Elena apareció desde la cocina, esta vez con una actitud notablemente diferente. Ya no era la joven tímida y respetuosa que había conocido. Señora Gabriela. No pensamos que regresaría tan pronto, dijo con un tono que bordeaba la insolencia. Son solo unos amigos que necesitaban un lugar tranquilo para trabajar. Elena, esto se está convirtiendo en un abuso. No pueden usar mi casa como oficina sin mi permiso. Si necesitan un lugar para reuniones, pueden rentar una sala o usar sus propias casas. Ay, señora. No se ponga así, intervino Mariana con un tono condescendiente que nunca había usado antes. Solo estamos aprovechando el espacio que usted no está usando. La casa es muy grande para una sola persona. Esa frase me golpeó como una bofetada. La casa era grande porque Ramón y yo habíamos trabajado toda nuestra vida para poder permitírnosla. Era grande porque habíamos planeado una familia más numerosa que nunca llegó. Era grande porque había sido nuestro sueño. El tamaño de mi casa no es justificación para que ustedes dispongan de ella a su antojo, respondí con voz temblorosa de indignación. Son mis inquilinas, no mis dueñas. Los visitantes se marcharon nuevamente, pero esta vez percibí una actitud diferente. En su salida, no parecían apurados o avergonzados como la primera vez. Parecían molestos, como si yo fuera la que estaba causando problemas. Esa noche, durante la cena, tanto Mariana como Elena mantuvieron una actitud fría conmigo. Respondían a mis intentos de conversación con monosílabos y evitaban el contacto visual. ¿Todo está bien?, pregunté finalmente, aunque ya conocía la respuesta. Todo está perfecto. Señora Gabriela, respondió Mariana con un tono sarcástico que no dejaba lugar a dudas sobre su verdadero sentimiento. Fue entonces cuando comencé a notar otros detalles que anteriormente había pasado por alto. Pequeñas cosas que individualmente parecían insignificantes, pero que juntas pintaban un cuadro muy diferente de mis inquilinas. Mariana había comenzado a recibir correspondencia dirigida a la dirección de mi casa, pero con apellidos diferentes. Elena había instalado una segunda línea telefónica sin consultarme.
argumentando que era para trabajo. Ambas habían comenzado a actuar como si fueran las dueñas del lugar, dando indicaciones a repartidores y proveedores de servicios una mañana mientras regaba las plantas del jardín. Escuché una conversación telefónica de Mariana desde su ventana abierta. No te preocupes. La vieja ya está acostumbrada a nosotras. Es fácil de manejar. Solo hay que saber cuándo ser dulces y cuándo ser firmes. En unos meses más. Va a estar tan dependiente de nosotras que no va a poder hacer nada sin consultarnos. Las palabras me helaron la sangre. La vieja. Fácil de manejar. Dependiente de nosotras. Cada frase era como una puñalada a mi dignidad y autonomía. Esa tarde, decidí confrontar la situación directamente. Llamé a Mariana a una conversación privada en la sala. Mariana. Creo que necesitamos aclarar algunas cosas sobre la situación de vivienda aquí. Comencé con voz firme. ¿Qué cosas? Señora Gabriela, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He notado que has estado tratando mi casa como si fuera tuya. Las reuniones sin permiso, la correspondencia con diferentes apellidos, la actitud general. Esto no es lo que acordamos cuando te renté la habitación. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de respeto fingido desapareció por completo. Mire. Señora, dijo con un tono que jamás había usado conmigo antes, usted nos necesita más de lo que nosotras la necesitamos a usted. Esta casa está demasiado grande para una sola persona, y francamente, no está en condiciones de manejarla sola. Nosotras le estamos haciendo un favor manteniéndola activa y segura. La confrontación con Mariana me dejó temblando de indignación, pero también me abrió los ojos completamente a lo que estaba sucediendo en mi propia casa. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a documentar todo lo que veía y escuchaba, tomando notas de conversaciones, horarios y comportamientos extraños. Lo que descubrí me horrorizó. Mariana y Elena no solo estaban usando mi casa para reuniones no autorizadas, sino que habían establecido lo que parecía ser algún tipo de negocio desde mi domicilio. Recibían constantemente correspondencia comercial, paquetes de productos que no reconocía, y visitas de personas que claramente no eran amigos sociales sino contactos de negocios. Un jueves por la mañana, mientras ellas creían que había salido a mi cita con el doctor, me quedé escondida en la despensa de la cocina y pude escuchar una conversación telefónica que me hizo entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Sí, la dirección está perfecta para el registro, decía Elena al teléfono, es una zona residencial respetable. Perfecta para lo que necesitamos. La propietaria es una señora mayor que ya casi no sale, así que no hay riesgo de que interfiera con las operaciones. ¿Operaciones? Pensé. ¿Qué tipo de operaciones estaban realizando en mi casa? Continuó, Mariana ya tiene todos los documentos listos para el registro fiscal. Una vez que tengamos eso, podemos empezar a manejar volúmenes más grandes sin levantar sospechas. Mi corazón se aceleró. Estaban usando mi dirección para registrar algún tipo de negocio sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto no solo era una violación de nuestra relación de arrendamiento, sino posiblemente ilegal. Esa tarde, cuando Mariana regresó del trabajo, decidí enfrentarla directamente con lo que había escuchado. Mariana, necesitamos hablar inmediatamente, le dije, interponiéndome en su camino hacia las escaleras. ¿Sobre qué ahora? Señora Gabriela, respondió con ese tono de fastidio que se había vuelto habitual en ella, sobre el negocio que están operando desde mi casa sin mi autorización. Su rostro se transformó. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido al miedo en sus ojos. No sé de qué está hablando, dijo. Pero su voz carecía de la confianza y Uchel. Elena estuvo hablando por teléfono sobre registro fiscal, operaciones, documentos. Mariana, ¿qué están haciendo en mi casa? La máscara finalmente cayó por completo. Mire, señora, dijo con una voz dura y fría que nunca había escuchado antes. Usted no entiende cómo funciona el mundo moderno. Nosotras estamos aprovechando recursos que usted está desperdiciando. Esta casa tiene potencial que usted ni siquiera comprende. ¿Potencial para qué? Pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Para generar ingresos reales. No solo los 800 pesos miserables que usted cobra por habitación. Esta dirección vale mucho más que eso en el mercado comercial. La frialdad de su respuesta me dejó sin aliento. No solo estaban usando mi casa para fines comerciales no autorizados, sino que tenían el descaro de criticar el precio que yo cobraba por mi propia propiedad. Mariana, quiero que tú y Elena se vayan de mi casa. Inmediatamente. Sonrió. Literalmente se rió en mi cara, ¿y a dónde va a conseguir inquilinas como nosotras? Señora Gabriela, ¿quién más va a querer vivir con una vieja cascarrabias que se queja por todo? Nosotras hemos sido muy pacientes con sus manías y sus reglas ridículas.
Mis manías, repetí, sintiendo cómo la indignación se convertía en algo más peligroso, determinación pura. Mis reglas ridículas. En mi casa. Su casa, sí. Pero nuestra vida también. No puede echarnos así como así. Tenemos derechos. Como inquilinas, en ese momento apareció Elena, como si hubiera estado esperando la señal para unirse a la confrontación. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque claramente había estado escuchando. Le estoy explicando a la señora Gabriela que no puede simplemente echarnos sin seguir los procedimientos legales apropiados, dijo Mariana con una sonrisa cruel. Elena sintió con una expresión que nunca había visto en ella, fría, calculadora, completamente desprovista de la dulzura fingida que había mostrado durante meses. Exacto. Tenemos contratos de arrendamiento. Hemos pagado puntualmente. No puede echarnos sin causa justificada y sin seguir el proceso legal correspondiente. Usar mi casa para negocios no. ¿Autorizados no es causa justificada?, pregunté, sintiendo como mi voz se elevaba. Eso tendría que probarlo, dijo Elena con una sonrisa que me hizo recordar a una serpiente. Francamente, señora Gabriela, su palabra contra la nuestra. Bueno. Usted es una señora mayor que vive sola. A veces las personas de su edad pueden confundirse o malinterpretar situaciones. La implicación era clara, me estaban retando. No solo a echarlas, sino que estaban insinuando que mi edad y estado mental podrían ser cuestionados si intentaba tomar acción legal contra ellas. Además, añadió Mariana, hemos sido inquilinas modelo. Nunca hemos causado daños a la propiedad. Siempre hemos pagado a tiempo, hemos ayudado con el mantenimiento. Cualquier juez vería que somos nosotras las perjudicadas aquí. ¿Ustedes las perjudicadas? No podía creer lo que estaba escuchando. Por supuesto, hemos invertido tiempo y energía en mejorar esta propiedad. Hemos traído vida a una casa que estaba prácticamente muerta. Y ahora usted quiere echarnos por celos o perenoia senil. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Perenoia senil. Casa prácticamente muerta. Cada insulto era una puñalada directa a mi dignidad, como persona y como propietaria. Quiero que se vayan de mi casa, repetí, esta vez con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. No nos vamos a ir, dijo Mariana con desafío abierto, si insiste en este capricho. Nosotras también podemos jugar duro. ¿Qué significa eso? Elena se acercó un paso, invadiendo mi espacio personal de manera intimidante. Significa que usted es una señora mayor que vive sola en una casa muy grande. Accidentes pueden pasar. Cosas pueden romperse. La vida puede volverse muy incómoda para alguien que no coopera. La amenaza era clara e inequívoca. No solo se negaban a irse, sino que me estaban amenazando abiertamente en mi propia casa. Esa noche, por primera vez en años, cerré la puerta de mi habitación con llave. La confrontación con Mariana me dejó temblando de indignación, pero también me abrió los ojos completamente a lo que estaba sucediendo en mi propia casa. Durante las siguientes 2 semanas, comencé a documentar todo lo que veía y escuchaba, tomando notas de conversaciones, horarios y comportamientos extraños. Lo que descubrí me horrorizó. Mariana y Elena no solo estaban usando mi casa para reuniones no autorizadas, sino que habían establecido lo que parecía ser algún tipo de negocio desde mi domicilio. Recibían constantemente correspondencia comercial, paquetes de productos que no reconocía, y visitas de personas que claramente no eran amigos sociales sino contactos de negocios. Un jueves por la mañana, mientras ellas creían que había salido a mi cita con el doctor, me quedé escondida en la despensa de la cocina y pude escuchar una conversación telefónica que me hizo entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Sí, la dirección está perfecta para el registro, decía Elena al teléfono, es una zona residencial respetable. Perfecta para lo que necesitamos. La propietaria es una señora mayor que ya casi no sale, así que no hay riesgo de que interfiera con las operaciones. ¿Operaciones?, pensé. ¿Qué tipo de operaciones estaban realizando en mi casa? Continuó, Mariana ya tiene todos los documentos listos para el registro fiscal. Una vez que tengamos eso, podemos empezar a manejar volúmenes más grandes sin levantar sospechas. Mi corazón se aceleró. Estaban usando mi dirección para registrar algún tipo de negocio sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto no solo era una violación de nuestra relación de arrendamiento, sino posiblemente ilegal. Esa tarde, cuando Mariana regresó del trabajo, decidí enfrentarla directamente con lo que había escuchado. Mariana, necesitamos hablar inmediatamente, le dije, interponiéndome en su camino hacia las escaleras. ¿Sobre qué ahora? Señora Gabriela, respondió con ese tono de fastidio que se había vuelto habitual en ella, sobre el negocio que están operando desde mi casa sin mi autorización. Su rostro se transformó. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido al miedo en sus ojos. No sé de qué está hablando, dijo. Pero su voz carecía de la confianza y Uchel.
Elena estuvo hablando por teléfono sobre registro fiscal, operaciones, documentos. Marianne, ¿qué están haciendo en mi casa? La máscara finalmente cayó por completo. Mire, señora, dijo con una voz dura y fría que nunca había escuchado antes. Usted no entiende cómo funciona el mundo moderno. Nosotras estamos aprovechando recursos que usted está desperdiciando. Esta casa tiene potencial que usted ni siquiera comprende. ¿Potencial para qué? Pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Para generar ingresos reales. No solo los 800 pesos miserables que usted cobra por habitación. Esta dirección vale mucho más que eso en el mercado comercial. La frialdad de su respuesta me dejó sin aliento. No solo estaban usando mi casa para fines comerciales no autorizados, sino que tenían el descaro de criticar el precio que yo cobraba por mi propia propiedad. Mariana, quiero que tú y Elena se vayan de mi casa. Inmediatamente. Sonrió. Literalmente se rió en mi cara, ¿y a dónde va a conseguir inquilinas como nosotras? Señora Gabriela, ¿quién más va a querer vivir con una vieja cascarrabias que se queja por todo? Nosotras hemos sido muy pacientes con sus manías y sus reglas ridículas. Mis manías, repetí, sintiendo como la indignación se convertía en algo más peligroso, determinación pura. Mis reglas ridículas. En mi casa. Su casa, sí. Pero nuestra vida también. No puede echarnos así como así. Tenemos derechos. Como inquilinas, en ese momento apareció Elena, como si hubiera estado esperando la señal para unirse a la confrontación. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque claramente había estado escuchando. Le estoy explicando a la señora Gabriela que no puede simplemente echarnos sin seguir los procedimientos legales apropiados, dijo Mariana con una sonrisa cruel. Elena sintió con una expresión que nunca había visto en ella, fría, calculadora, completamente desprovista de la dulzura fingida que había mostrado durante meses. Exacto. Tenemos contratos de arrendamiento. Hemos pagado puntualmente. No puede echarnos sin causa justificada y sin seguir el proceso legal correspondiente. Usar mi casa para negocios no autorizados no es causa justificada, pregunté, sintiendo como mi voz se elevaba. Eso tendría que probarlo, dijo Elena con una sonrisa que me hizo recordar a una serpiente. Francamente, señora Gabriela, su palabra contra la nuestra. Bueno, usted es una señora mayor que vive sola. A veces las personas de su edad pueden confundirse o malinterpretar situaciones. La implicación era clara, me estaban retando. No solo a echarlas, sino que estaban insinuando que mi edad y estado mental podrían ser cuestionados si intentaba tomar acción legal contra ellas. Además, añadió Mariana, hemos sido inquilinas modelo. Nunca hemos causado daños a la propiedad. Siempre hemos pagado a tiempo, hemos ayudado con el mantenimiento. Cualquier juez vería que somos nosotras las perjudicadas aquí. ¿Ustedes las perjudicadas? No podía creer lo que estaba escuchando. Por supuesto, hemos invertido tiempo y energía en mejorar esta propiedad. Hemos traído vida a una casa que estaba prácticamente muerta. Y ahora usted quiere echarnos por celos o paranoia senil. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Paranoia senil. Casa prácticamente muerta. Cada insulto era una puñalada directa a mi dignidad, como persona y como propietaria. Quiero que se vayan de mi casa, repetí, esta vez con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. No nos vamos a ir, dijo Mariana con desafío abierto, si insiste en este capricho. Nosotras también podemos jugar duro. ¿Qué significa eso? Elena se acercó un paso, invadiendo mi espacio personal de manera intimidante. Significa que usted es una señora mayor que vive sola en una casa muy grande. Accidentes pueden pasar. Cosas pueden romperse. La vida puede volverse muy incómoda para alguien que no coopera. La amenaza era clara e inequívoca. No solo se negaban a irse, sino que me estaban amenazando abiertamente en mi propia casa. Esa noche, por primera vez en años, cerré la puerta de mi habitación con llave. La amenaza velada de Elena me mantuvo despierta toda la noche. A mis 68 años. Nunca había experimentado algo así en mi propia casa. El lugar que había sido mi refugio durante décadas ahora se sentía hostil y peligroso. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil que había enfrentado desde la muerte de Ramón. ¿Iba a pelear? Primero, llamé a mi hijo Roberto para contarle lo que estaba pasando. Mamá, ¿estás segura de que no estás exagerando un poco? Fue su primera reacción, y esas palabras me dolieron más que las amenazas de mis inquilinas. Roberto. Me amenazaron abiertamente en mi propia casa. Están usando mi dirección para negocios ilegales. No estoy exagerando nada. Es que suena muy extremo, mamá. Tal vez hay un malentendido. No hay malentendido, hijo. Elena me dijo textualmente que accidentes pueden pasar cuando les pedí que se fueran. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Está bien. Mamá, ¿qué necesitas que haga?
necesito que me acompañes al despacho de un abogado. Y necesito que me ayudes a documentar todo lo que está pasando. Roberto llegó esa tarde y por primera vez en meses me sentí menos sola en mi propia casa. Cuando Mariana y Elena regresaron del trabajo y vieron a mi hijo en la sala, sus expresiones cambiaron inmediatamente. Buenas tardes, saludó Roberto educadamente pero con firmeza. Soy Roberto, el hijo de la señora Gabriela. Mucho gusto, respondió Mariana con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Su mamá nunca nos había mencionado que vendría de visita. No es una visita social, dijo Roberto directamente, estoy aquí porque mi madre me contó sobre algunos problemas que han surgido últimamente. Elena y Mariana intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. No estoy segura de qué problemas menciona, dijo Elena con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa, los problemas de usar esta casa para negocios no autorizados, las amenazas veladas y la falta de respeto general hacia mi madre en su propia propiedad. La tensión en la sala era palpable. Por primera vez desde que había comenzado esta situación, sentí que tenía cierta ventaja. Creo que ha habido un malentendido, comenzó Mariana, pero Roberto la interrumpió. No, hay malentendido. Mañana mi madre y yo vamos a visitar a un abogado para revisar los contratos de arrendamiento y explorar las opciones legales disponibles. Mientras tanto, cualquier actividad comercial en esta propiedad debe cesar inmediatamente. Después de que Roberto se fue esa noche, la actitud de mis inquilinas cambió drásticamente. Ya no fingían ser respetuosas o amables. Actuaban como si yo fuera la invasora en mi propia casa. Al día siguiente, Roberto y yo visitamos el despacho de la licenciada Patricia Hernández, una abogada especializada en derecho inmobiliario que venía altamente recomendada. Señora Montoya, me dijo, después de revisar los contratos y escuchar mi relato. Usted tiene varios fundamentos sólidos para proceder con un desalojo. El uso comercial no autorizado de la propiedad constituye una violación grave del contrato de arrendamiento. ¿Pero qué hay de lo que dijeron sobre los procedimientos legales? Pregunté. Tienen razón en que existe un proceso legal que debe seguirse, pero dadas las circunstancias que describe, podemos acelerar considerablemente el proceso. Además, las amenazas que le hicieron constituyen intimidación, lo cual puede ser motivo para medidas de protección adicionales. La licenciada Hernández me explicó que necesitaríamos documentar todo, las visitas no autorizadas, la correspondencia comercial, las amenazas, todo. También me aconsejó instalar cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa. El objetivo es crear un registro indisputable de lo que está sucediendo, me explicó. Una vez que tengamos suficiente evidencia, podremos proceder con confianza. Cuando regresé a casa esa tarde, Mariana me estaba esperando en la sala con una expresión que no había visto antes, preocupación genuina. Señora Gabriela, creo que deberíamos hablar sobre lo que pasó ayer. Comenzó con un tono completamente diferente al de los últimos días. ¿Hablar sobre qué? Mariana, sobre el malentendido que hemos tenido. Creo que las cosas se han salido de proporción innecesariamente. Era fascinante ver cómo había cambiado su táctica ahora que sabía que tenía asesoría legal. No ha habido ningún malentendido, respondí firmemente. Ustedes han violado sistemáticamente los términos de su arrendamiento y me han faltado al respeto en mi propia casa. Pero podemos resolverlo, ¿verdad? Elena y yo hemos estado hablando. Y nos damos cuenta de que quizás hemos sido demasiado informales con algunas cosas. Podemos establecer reglas más claras. La regla más clara es que se vayan de mi casa. Su máscara de arrepentimiento se agrietó ligeramente. Señora Gabriela, no sea tan drástica. Hemos sido buenas inquilinas por meses. ¿No cuenta eso para nada? Mariana, me amenazaron. Elena me dijo que accidentes pueden pasar. ¿Realmente crees que voy a seguir viviendo bajo el mismo techo que alguien que me amenaza? Eso fue un malentendido. Elena no quiso decir eso de la manera que sonó. Entonces, ¿cómo lo quiso decir? Mariana se quedó en silencio, claramente sin una respuesta creíble. Mira, continuó después de un momento, ¿qué tal si aumentamos la renta? Podemos pagar 1,000 pesos más cada una. Eso le daría 2,000 pesos adicionales al mes. La oferta me confirmó algo que había estado sospechando. El negocio que estaban operando desde mi casa era mucho más lucrativo de lo que había imaginado. Si podían ofrecer casualmente 2,000 pesos adicionales al mes, ¿cuánto estaban realmente ganando usando mi dirección? No se trata de dinero, Mariana. Se trata de respeto y confianza, y ustedes han destruido ambos. Esa noche, instalé las cámaras de seguridad que la licenciada Hernández había recomendado. Roberto me ayudó a colocarlas estratégicamente en la sala, la cocina y la entrada principal. Al día siguiente, comenzó la fase final de mi batalla para recuperar mi hogar. Las cámaras de seguridad resultaron ser una inversión invaluable.
En solo 3 días capturaron evidencia que superó mis peores sospechas sobre lo que Mariana y Elena estaban haciendo en mi casa. El lunes por la mañana, después de que supuestamente se habían ido al trabajo, regresaron a casa con 4 personas más y convirtieron mi sala en lo que claramente era una oficina comercial completa. Trajeron computadoras, impresoras, archiveros portátiles y una cantidad considerable de documentos durante las siguientes 6 horas. Operaron lo que parecía ser algún tipo de centro de procesamiento de documentos. Las cámaras captaron conversaciones sobre registros fiscales, facturas falsas, empresas fantasma y lavado de documentos. Mi sala se había convertido en una oficina de operaciones ilegales. El martes capturé algo aún más perturbador. Elena recibió un paquete grande y junto con Mariana comenzaron a dividir su contenido en bolsas más pequeñas. Las cámaras no pudieron captar exactamente qué contenían los paquetes, pero su comportamiento secretivo y la manera cuidadosa en que manejaban el material sugería algo definitivamente ilícito. El miércoles por la mañana llamé a la licenciada Hernández. Señora Montoya, lo que me está describiendo va mucho más allá de una simple violación de contrato de arrendamiento, me dijo después de revisar las grabaciones. Esto podría constituir actividades criminales. Necesitamos involucrar a las autoridades inmediatamente. Pero eso no complicará el proceso de desalojo. Al contrario, lo acelerará considerablemente. Si las autoridades confirman actividades ilegales en su propiedad, el desalojo puede ser inmediato por razones de seguridad pública. Esa tarde, la licenciada Hernández contactó a un detective de su confianza, el licenciado Jesús Morales, quien se especializaba en fraudes documentales y operaciones comerciales ilegales. Señora Montoya, me dijo el detective después de revisar las grabaciones, lo que sus inquilinas están operando es lo que llamamos una fábrica de documentos. Básicamente, están creando empresas fantasma, generando facturas falsas y, posiblemente lavando dinero a través de transacciones documentales fraudulentas. ¿Pero por qué necesitan mi casa para eso? Porque necesitan una dirección residencial respetable para registrar las empresas fantasma. Una dirección en una zona como esta da credibilidad a sus operaciones. Además, usar la casa de una señora mayor los hace aparecer menos sospechosos. Ante las autoridades fiscales, la revelación me hizo sentir náuseas. No solo habían violado mi confianza y mi hogar, sino que me habían convertido involuntariamente en cómplice de actividades criminales. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Vamos a coordinar una operación con las autoridades fiscales y la policía, explicó el detective Morales, pero necesitamos que usted actúe con normalidad por algunos días más mientras preparamos todo. Es crucial que ellas no sospechen que las estamos investigando. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera cambiado, mientras sabía que mi casa estaba siendo usada para actividades criminales. Cada vez que Mariana o Elena me hablaban, tenía que responder normalmente mientras las cámaras seguían documentando sus operaciones ilegales. El viernes por la mañana, el detective Morales me llamó. Señora Montoya, tenemos suficiente evidencia. La operación se llevará a cabo esta tarde a las 3, cuando según nuestros registros, ellas y sus cómplices estarán reunidos en su casa. ¿Qué necesita que haga? Salga de la casa a las 2:30. Vaya a visitar a algún familiar o amigo. Y no regrese hasta que yo la llame. A las 2:20 de la tarde, tomé mi bolsa y salí de mi casa, fingiendo ir al mercado como cualquier viernes normal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el vecindario podía escucharlo. Fui a casa de mi hermana Carmen, que vivía a 5 cuadras de distancia, y esperé la llamada del detective a las 4:30. Mi teléfono sonó. Señora Montoya, puede regresar a su casa. La operación fue exitosa. Cuando llegué a mi propiedad, había 2 patrullas de la policía y un vehículo oficial de la autoridad fiscal en mi entrada. El detective Morales me recibió en la puerta. ¿Qué pasó?, pregunté. Aunque parte de mí ya conocía la respuesta, encontramos exactamente lo que esperábamos. Su casa estaba siendo usada como centro de operaciones para una red de empresas fantasma que había defraudado al fisco por más de 2 millones de pesos en los últimos 8 meses. 2 millones de pesos, sí. Mariana Gutiérrez y Elena Vargas son parte de una organización más grande que se dedica al fraude fiscal mediante la creación de empresas falsas y la emisión de facturas apócrifas. Usaban su dirección para dar legitimidad a sus operaciones. Cuando entré a mi casa, vi el alcance total de lo que había estado sucediendo bajo mi propio techo. Mi sala había sido transformada en una oficina completamente equipada con tecnología que definitivamente no habían traído. Ese día, había archiveros, computadoras múltiples, impresoras industriales y stacks de documentos que claramente habían estado almacenados ahí por semanas.
¿Dónde están Mariana y Elena?, pregunté detenidas. Junto con 4 cómplices más que estaban operando en su sala al momento del operativo, un agente de la autoridad fiscal se acercó a mí con una expresión seria. Señora Montoya, aunque usted es claramente la víctima en esta situación, necesitamos hacerle algunas preguntas formales para nuestro reporte. Durante las siguientes 2 horas, tuve que explicar detalladamente cómo había conocido a mis inquilinas, cuando había comenzado a sospechar de sus actividades, y cómo había decidido investigar. Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron confiscadas como evidencia. ¿Enfrentaré algún problema legal por esto?, pregunté nerviosamente. No. Señora, su cooperación con las autoridades y la evidencia clara de que usted desconocía estas actividades la exoneran completamente. De hecho, su acción de instalar las cámaras e involucrar a las autoridades fue lo que nos permitió desmantelar esta operación. Cuando finalmente se fueron todas las autoridades, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era ensordecedor, pero por primera vez en semanas era un silencio pacífico. Roberto llegó esa noche con flores y una botella de vino. Mamá, estoy muy orgulloso de ti, me dijo mientras me abrazaba. Sé que esto ha sido terrible, pero enfrentaste la situación con valentía. No me sentí valiente, hijo. Me sentí aterrorizada. Pero actuaste a pesar del miedo. Eso es verdadera valentía. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila en mi propia casa. 3 semanas después del operativo, la licenciada Hernández me citó en su oficina para darme una actualización sobre el caso legal. Señora Montoya, tengo noticias excelentes, me dijo con una sonrisa genuina. Mariana Gutiérrez y Elena Vargas han sido formalmente acusadas de fraude fiscal, falsificación de documentos y uso ilegal de propiedad ajena para actividades criminales. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que enfrentan entre 5 y 10 años de prisión cada una. Además, como su propiedad fue usada para estas actividades sin su conocimiento ni consentimiento, usted tiene derecho a demandar por daños civiles, por el uso no autorizado de su propiedad, por el daño a su reputación potencial, por el estrés emocional causado y por los gastos legales. Conservadoramente, podríamos estar hablando de entre 200,000 y 500,000 pesos en compensación. La noticia me dejó sin palabras. No solo había recuperado mi casa, sino que estas mujeres iban a enfrentar consecuencias reales por lo que me habían hecho. Hay algo más, continuó la licenciada. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que esta organización había usado al menos otras 8 propiedades de personas mayores de manera similar. Su valentía al denunciar ha ayudado a proteger a otros adultos mayores de ser victimizados de la misma manera. Esa información me dio una sensación de propósito que no había esperado. Mi terrible experiencia había servido para proteger a otros como yo. Un mes después, recibí una llamada inesperada del detective Morales. Señora Montoya, ¿podría venir a la estación? Hay algo que queremos mostrarle. Cuando llegué, me llevaron a una sala donde había cajas llenas de documentos y evidencias. Como parte de la investigación, recuperamos todos los documentos y materiales que estas personas habían estado usando en su operación, me explicó. Entre esos documentos, encontramos algo que creemos le pertenece. Me entregó una carpeta que contenía copias de documentos relacionados con mi casa, escrituras, planos, evaluaciones fiscales y otros papeles que claramente habían obtenido de manera ilegal. Pero más importante, continuó, encontramos esto. Me mostró un documento que me hizo quedar boquiabierta. Era una falsificación de mi testamento, en el cual supuestamente les dejaba mi casa a Mariana y Elena en caso de mi muerte. ¿Qué significa esto?, pregunté con voz temblorosa. Significa que su plan a largo plazo no era solo usar su casa para operaciones comerciales ilegales. Estaban preparando documentación para intentar apropiarse de su propiedad completamente. La revelación me hizo sentir físicamente enferma. Estas mujeres no solo habían violado mi confianza y mi hogar, sino que habían estado planeando robarme, todo por lo que Ramón y yo habíamos trabajado durante décadas. Pero como pensaban que esto funcionaría, probablemente esperaban que, con el tiempo, usted se volviera más dependiente de ellas. Hay casos documentados donde personas inescrupulosas manipulan a adultos mayores para cambiar testamentos o transferir propiedades, si no hubiera actuado cuando lo hizo. Eventualmente podrían haber intentado presionarla para firmar documentos reales. La idea de que había estado tan cerca de perder todo me aterrorizó, pero también me llenó de una determinación férrea. 6 meses después, el caso llegó a juicio. Tanto Mariana como Elena se declararon culpables en un acuerdo con la fiscalía. Mariana fue sentenciada a 8 años de prisión, Elena a 6 años, y ambas fueron ordenadas a pagar restitución completa de los fondos defraudados. En mi demanda civil, el juez me otorgó 400,000 pesos en daños,
que fueron pagados a través de la confiscación de los bienes que habían adquirido con sus ganancias ilegales. Pero la verdadera victoria no fue el dinero. Un año después de todo este calvario, mi casa volvió a ser el hogar pacífico que siempre había sido. Decidí no volver a rentar habitaciones, prefiriendo mi soledad a arriesgar otra experiencia como esa. Con el dinero de la restitución, pude remodelar completamente la casa, actualizando la cocina y agregando un sistema de seguridad permanente. También instalé cámaras exteriores y un sistema de intercomunicador que me permite verificar cualquier visitante antes de abrir la puerta. Roberto me visita todos los domingos y ahora valora mucho más mi independencia y mi fortaleza. Mamá, me dijo recientemente, antes pensaba que necesitabas protección. Ahora sé que eres tú quien puede protegerse y proteger a otros. El detective Morales me contacta ocasionalmente para pedirme que hable con otras víctimas de fraudes similares. Mi experiencia se ha convertido en un testimonio para otros adultos mayores sobre la importancia de confiar en sus instintos y buscar ayuda cuando algo se siente mal. 3 meses atrás, la licenciada Hernández me invitó a hablar en una conferencia sobre derechos de los adultos mayores, frente a una audiencia de más de 200 personas. Conté mi historia completa. Lo más importante que aprendí, les dije al final de mi presentación, es que la edad no nos convierte en víctimas automáticas. Tenemos derechos, tenemos valor. Y tenemos la fuerza para defendernos cuando es necesario. La ovación que recibí esa tarde fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Ahora, cuando camino por mi jardín en las tardes, regando mis rosas y mis tomates, siento una paz que no había experimentado en años. No es la paz de la ignorancia que tenía antes, sino la paz de alguien que enfrentó una batalla terrible y salió victoriosa. A veces pienso en Mariana y Elena, cumpliendo sus sentencias de prisión. No siento odio hacia ellas, pero tampoco siento compasión. Tomaron decisiones que lastimaron a muchas personas y ahora están enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Mi casa volvió a ser mi refugio, pero ahora es algo más. Es la prueba de que una mujer de 68 años puede defender lo que es suyo y ganar. La experiencia me cambió profundamente. Ya no soy la señora ingenua que creía en la bondad automática de las personas solo porque parecían educadas y profesionales. Pero tampoco me volví cínica o desconfiada, de manera paranoica. Aprendí a escuchar a mi intuición, a documentar cuando algo no se siente bien y a buscar ayuda profesional cuando la situación lo amerita. Más importante, aprendí que merezco respeto en mi propia casa y que tengo tanto el derecho como la capacidad de exigir ese respeto. Hace 2 semanas, una joven pareja me preguntó si estaría dispuesta a considerar inquilinos nuevamente. Les expliqué educadamente que no, pero les di el nombre de mi vecina doña Carmen, quien sí está buscando inquilinos. ¿No extraña la compañía?, me preguntó la joven mujer. Extrañaba la compañía, le respondí, pero aprendí que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. Esa noche, mientras preparaba mi cena en la cocina silenciosa, reflexioné sobre qué habría pasado si no hubiera actuado cuando lo hice. Mariana y Elena podrían haber continuado usando mi casa para sus operaciones criminales. Podrían haber escalado sus intentos de manipulación y control, en el peor de los casos. Podrían haber logrado apropiarse de mi propiedad completamente, pero actué. A pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de las amenazas, me defendí. Y gané.